me paran en la presentación, si necesitan que vuelva y explique algo, yo voy a estar súper pendiente. Y como pues somos poquitas, somos 5, en cualquier momentico que ustedes vean que necesiten alguna aclaración, me van avisando, ¿sí? Poner este así para poder estar, tener ese micrófono. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla. Y me confirman, por favor, si ahí están viendo la presentación. Sí se ve, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver, pues en nuestro encuentro CIPAS vamos a tratar los temas del ejercicio 2 y ejercicio 3. Los junté porque ambos hacen relación a lo que es el equilibrio químico. El ejercicio 2 es equilibrio químico y el ejercicio 3 es equilibrio iónico, pero ambos, pues digamos que son muy similares en el momento de abordar. Profe, qué pena interrumpirla. Es que le escucho muy bajito, no sé, ¿será mi audio? No estoy teniendo problemas con estos, espérenme un segundito. A ver si ahí ya me escuchan mejor. Sí, ahí le escucho mejor. Listo, entonces sí voy a sostener aquí el micrófono. Bueno, entonces como les decía, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 tienen que ver con un mismo tema, que es el equilibrio en química, ¿sí? El equilibrio químico y equilibrio iónico. Entonces, pues vamos a empezar definiendo un poquito lo que es equilibrio químico. Entonces, aquí nos dice que la condición en la cual la concentración de todos los reactivos y de todos los productos deja de cambiar en el tiempo. Ojo, a veces se cree que el equilibrio químico es que la concentración de los reactivos y la concentración de los productos sean iguales, pero miren que ese es un concepto errado. Aquí lo que nos dicen es que pueden ser diferentes las concentraciones, pero lo importante es que esa concentración deje de cambiar con el tiempo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una reacción donde tenemos un compuesto A, un compuesto B, que producen un compuesto C y un compuesto D. Esta A minúscula y esta B minúscula vendrían a ser los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Igual que la C y la D. Entonces, suponiendo que A y B van a empezar a reaccionar para formar un compuesto diferente C y un compuesto diferente D, pues si nosotros nos vamos a esta gráfica, quiere decir que A y B, a medida que reaccionan, espérenme, yo le doy acceso aquí. Entonces, A y B, a medida que reaccionan, pues ellos se van agotando, ¿sí? Se van agotando. Es decir, va disminuyendo la concentración de A y B a medida que va aumentando la concentración de C y D. ¿Qué quiere decir? Que si A y B van disminuyendo en concentración es porque están reaccionando y me están formando C y D, ¿sí? Me están creando unos compuestos nuevos a medida que ellos se agotan. Entonces, nosotros decimos que una reacción está en equilibrio cuando la concentración tanto de reactivos como de productos permanece constante en el tiempo. Es decir, A y B estaban disminuyendo su concentración porque C y D se estaban formando, ¿sí? Estaban aumentando su concentración. Llega un punto donde A y B ya no, por más que reaccionen, por así decirlo, ya no van a formar más productos C y D.
bien sea porque uno de ellos es el reactivo límite y, y se agotó, o porque esta reacción que está en equilibrio se puede dar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, es decir, A y B están reaccionando para formar el compuesto C y D, pero a su vez C y D también pueden reaccionar para devolverse, para formar A y B. Entonces, nosotros decimos que el concepto de equilibrio se da cuando estas moléculas, por más que reaccionen, la concentración de ellas ya va a permanecer constante. Entonces decimos que hay equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas ocurren de manera simultánea a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad en la que se reaccionan A y B para formar C y D es la misma velocidad con la que reaccionan D y C para formar A y B, ¿sí? Porque son reacciones reversibles. Regálenme un segundito, tengo que contestar esto, un segundito. Listo. Entonces, cuando estas, tanto A y B como C y D, permanecen constantes en el tiempo, ojo, miren que la concentración es el eje Y, la concentración puede ser diferente, pero permanecen constantes en el tiempo, ahí es donde nosotros decimos que hay un equilibrio químico. Este equilibrio químico tiene una constante de equilibrio, y se da por la relación entre la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta es la relación de la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio tiene una interpretación que ya vamos a ver aquí más adelantico. Esa constante de equilibrio nos permite ver si la reacción se puede dar en un sentido o en el otro sentido. Entonces es muy útil, pero ya vamos a ver cómo es que interpretamos esa constante de equilibrio. Muy bien. Entonces, el equilibrio químico, perdón, la constante de equilibrio se presenta cuando la velocidad de la reacción de manera directa, es decir, de reactivos hacia productos, es igual a la velocidad de reacción a la inversa, que los productos reaccionen para formar los reactivos. Generalmente se da un equilibrio químico cuando hay una reacción reversible. Esa reacción reversible ustedes van a poderla identificar porque tiene dos flechitas hacia los dos lados, mientras que una reacción irreversible tiene la flecha únicamente hacia un lado de la reacción, ¿sí? Entonces, en las reacciones irreversibles, pues no vamos a tener equilibrio. El equilibrio únicamente se va a dar cuando las reacciones son reversibles. Muy bien, entonces los productos, como les decía, los reactivos reaccionan para formar productos y los productos a su vez para formar reactivos. Esa es la condición para que se dé el equilibrio químico. Cuando tenemos reacciones no reversibles o irreversibles, pues no se puede establecer una constante de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la expresión de la constante de equilibrio? Decimos que está dada por la concentración de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos elevada a su coeficiente estequiométrico. Miren que aquí es bien interesante porque la constante de equilibrio, sabiendo si la constante de equilibrio fuera igual a 1, si fuera igual a 1,
quiere decir que la concentración de productos es igual a la concentración de los reactivos, ¿cierto? Porque un valor X dividido el mismo valor X va a ser igual a 1. Si yo divido 3 dividido 3, eso me da 1. 2 dividido 2, eso me da 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un valor en el numerador igualito al valor que tengo en el denominador, esa constante de equilibrio es igual a 1. Entonces, conociendo la constante de equilibrio, yo puedo decir que esta reacción no tiene una tendencia, si fuera una constante de equilibrio igual a 1, yo podría decir que esta reacción no tiene una tendencia, o sea, que tienda hacia generar más productos o que tienda hacia generar más reactivos, porque la constante es 1. Quiere decir que las concentraciones ahí sí vendrían a ser iguales. Pero ¿qué pasaría si la constante de equilibrio es menor a 1? Menor a 1 quiere decir que el denominador es más grande que el numerador, ¿cierto? Es como si yo dividiera, por ejemplo, 1 entre 10. Eso me da 0.1, me da menor a 1. Entonces, si la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que tengo una mayor concentración de reactivos. Entonces, viéndolo así, como va a tener en el equilibrio una mayor concentración de reactivos, yo voy a decir, esa reacción tiende hacia los reactivos, es decir, casi no reacciona para formar productos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo estoy en la industria, conociendo la constante de equilibrio de la reacción, yo puedo decir si ese proceso es costoso o si ese proceso, pues definitivamente no se va a dar muy bien si yo quiero generar estos productos, porque si la constante de equilibrio es menor a 1, yo digo, no, eso casi no me va a generar esos productos. Tengo que empezar a alterar la reacción para que esta reacción me tienda más hacia los productos y eso es costoso. En el caso contrario, donde tuviéramos una constante de equilibrio mayor a 1, quiere decir que el numerador es grande y que el denominador es más pequeño, ¿sí? Entonces ahí miren que si el numerador es más grande y el denominador es más pequeño, esta reacción me tiende hacia los productos. Quiere decir que estos dos reaccionan muy bien y me generan más producto, ¿sí? O sea, estos se agotan más para generar más producto. Entonces, en ese caso, pues yo diría si es una reacción viable hacia los productos, por lo tanto, pues digamos que el proceso industrial podría ser menos costoso. Pero entonces, esta constante de equilibrio está formada, como les decía, por la concentración de cada uno de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Resulta que esta constante de equilibrio se puede dar en términos de concentración, pero también se puede dar en términos de presión cuando estamos hablando de gases. Entonces, si yo no tengo la concentración, pero tengo la presión parcial de cada gas en este caso, pues entonces podría hallar esa misma constante en función de la presión. Vamos entonces, bueno, yo aquí me adelanté. Dice, suponga que ocurre la reacción reversible en una sola etapa. Entonces quiere decir que hay dos moléculas de A más una molécula de B que forma A2B, forma el compuesto A2B. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la constante de equilibrio? Que yo puedo decir que la ecuación de la velocidad, es decir, una constante de velocidad multiplicada por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico, que aquí viene a ser 1, es igual a una constante de velocidad de formación del compuesto A2B. Luego, si yo ¿Siempre se utiliza la constante de velocidad, profe? sí, o sea, esta constante de velocidad
es como llegamos a la constante de equilibrio. Entonces yo podría dividir esas dos constantes de velocidad y obtener la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo paso a dividir y pues me queda, miren, productos sobre reactivos y me quedan las dos constantes a este lado. Entonces, la división, si tenemos, por ejemplo, las velocidades, las constantes de las velocidades de la reacción, las podemos dividir y a partir de allí sacar la constante de equilibrio, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos es que esa constante de equilibrio siempre, casi siempre la vamos a determinar en función de la concentración de reactivos y productos que tengamos. Pero es como para que también tengan esta opción presente. Listo, entonces aquí me dicen escribir la expresión de la concentración de equilibrio en términos de concentraciones para la siguiente reacción. Entonces tenemos esta reacción. Metano gaseoso más sulfuro de hidrógeno gaseoso me forma sulfuro de carbono e hidrógeno gaseoso. Primero, siempre que veamos una reacción, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación, ¿cierto? Por la ley de la conservación de la masa que vimos en el CIPAS pasado. Entonces, miren que para balancear la ecuación tengo que multiplicar por 2 el sulfuro de hidrógeno y por 4 el H2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 de carbono. Aquí vendría a ser, perdón, una de carbono, porque el subíndice de carbono es 1. Aquí tenemos una de carbono. De hidrógeno tenemos aquí 4 y 2, 6. A este lado solo tenemos 2, ¿sí? Ya vamos viendo que hay un desbalance en hidrógeno. 4 y 2, 6, y a este lado solo tenemos 2. De azufre, a este lado tenemos una de azufre y a este lado tenemos 2 de azufre. Vamos a empezar entonces multiplicando el azufre. Aquí 2 de azufre. Entonces aquí me quedan 2 de azufre y 2 de azufre, pero se me alteraron los hidrógenos. Entonces aquí tengo 2 por 2, 4 de hidrógeno, más 4, 8, mientras que aquí solo tengo 2. Entonces multiplico por 4, 4 por 2, 8, y allá me queda balanceadita la reacción. Entonces aquí tenemos los reactivos y tenemos los productos. Entonces, vamos a escribir la fórmula de la constante de equilibrio con esta reacción ya balanceadita. Ustedes me van a decir antes de que aparezca la fórmula a qué vendría a ser esa constante de equilibrio. Y la vamos a... Entonces dijimos que eran los productos sobre los reactivos y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, ¿quién abre el micrófono y me va ayudando ahí? Ay, esperen que no puse a grabar. Dios mío, no puse a grabar. Ay, santo Dios. Ah, no, sí, sí puse a grabar. Ay. ¿Se dividen los reactivos dividido en los productos? Exacto. Productos sobre reactivos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿La concentración de quién? Este corchete cuadrado quiere decir concentración, entonces, del primer producto, que es Carbono. sulfuro de Sulfuro de carbono. carbono. Muy bien. ¿Por qué número lo elevo? Entonces toca mandarle a recoger. Por 4. El sulfuro de carbono, ¿por qué número? Recuerden que el coeficiente estequiométrico es el que está acá. Sería 1. Al 1. Exacto, por 1. Entonces, como es 1, no hay necesidad de elevarlo no hay necesidad de poner aquí el 1. Espérenme yo. Entonces se colocaría más. Ojo. En vez de más es por, es el
es la multiplicación. Exacto, por, muy bien. ¿Qué sigue? La De concentración. H2O. De Muy H2. exacto, de H2 elevado a la... Elevado a 4. Exacto, muy bien. Súper bien. Elevado a la 4. Elevado a la 4. Y lo vamos a dividir por quién. Por los reactivos. Exacto. Entonces, por la concentración de quién. De CH. Eso, CH qué. CH4. Muy bien, CH4. Recuerden que el denominador siempre hace parte del compuesto. CH4, muy bien, elevado a la qué. A la 1. Exacto, entonces no hay necesidad de poner ese 1. Por la concentración de... H2S. Muy bien, H2S. Elevado a la 2. Excelente. Muy bien. H2S elevado a la 2. Excelente. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de la constante de equilibrio. Vamos a ver. Entonces tenemos sulfuro de carbono por hidrógeno gaseoso elevado a la 4 dividido la concentración del metano, del CH4, por la concentración del sulfuro de hidrógeno elevado al cuadrado. Excelente, súper bien. Aquí nos ponen una notica. Ojo, son las concentraciones en el equilibrio. Cuando nos dicen que son las concentraciones en el equilibrio, quiere decir que está la posibilidad de tener concentraciones al inicio de la reacción, mientras están reaccionando y al final en el equilibrio, ¿cierto? O sea, si nos devolvemos aquí, si nos devolvemos acá en esta grafiquita que mostrábamos al principio, yo puedo partir de unas concentraciones iniciales, donde voy a tener una concentración determinada de A y B, pero de C y D voy a tener 0 al inicio, ¿sí? Porque no han empezado a reaccionar, pues al inicio van a estar en 0 C y D. A medida que van reaccionando, es decir, a medida que voy restando una concentración de A y B, ¿por qué? Porque se están consumiendo para producirme C y D, ¿cierto? Entonces se me va agotando A y B para producirme C y D. O sea que en la reacción, mientras reaccionan, yo voy a tener un valor diferente de la concentración de A y B y ya voy a tener un valor diferente de 0 en C y D. Y luego yo puedo calcular la concentración en el equilibrio. Entonces ahí voy aquí adelantico. Ahora para contextualizar un poquito por lo que dice acá. Aquí dice, ojo, las concentraciones, esta constante de equilibrio se saca es con las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ahí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, siempre que trabajamos en química, pues alistamos cuaderno, lápiz, calculadora y tabla periódica, ¿cierto? Eso es lo que siempre alistamos. Si no tengo calculadora, aquí yo les dejo una página web donde pueden tener calculadora ahí en el computador. Entonces dice, nos dan una ecuación química, H2 más I2 me produce o está en equilibrio con 2 de HI. Miren que de una vez me la Profe, dieron. ¿cómo así? ¿Y lo otro no se resuelve? ¿Cómo así? Lo anterior, no se hace la multiplicación ni nada. Solo Ah, queda bueno, así. o sea, aquí nos están pidiendo que escribamos la expresión de la constante de equilibrio, pero todavía no Ah, nos ya. dieron, todavía no nos dieron concentraciones ni nada. Por eso es que vamos a hacer ya este ejercicio, para que, como aquí no nos dieron concentraciones ni nada,
Ya ahorita sí vamos a hacer un ejercicio con concentraciones. Entonces aquí me dicen, bueno, considera esta ecuación química, H2I2, que está en equilibrio con 2HI. Entonces tenemos un reactivo 1, un reactivo 2 y un producto 1. Me dicen, una mezcla de 1.5 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 1, es decir, de H2 en estado gaseoso, y 0.25 moles del reactivo 2, se ponen en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. Entonces se ponen a reaccionar y se espera, ¿cierto? Con el tiempo, entonces, en el análisis de la mezcla, se encuentra que el producto 1, que la concentración del producto 1 es de 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Me dicen, calcule la constante de equilibrio en función de la concentración para la reacción. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para desarrollar los ejercicios de equilibrio químico? Bueno, yo pondría ahí un paso 0, que es balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceadita, ese ejercicio no nos va a dar. Entonces, una vez tenemos balanceada la ecuación, vamos a tabular las concentraciones iniciales y de equilibrio de todas las especies en la reacción. Y luego vamos a emplear la estequiometría de la reacción para calcular los cambios de concentración. Luego calculamos las concentraciones en el equilibrio y luego calculamos la constante de equilibrio. Vamos a ir pasito por pasito, como siempre hacemos con todos los ejercicios. Entonces, aquí tenemos la reacción, ¿sí? H2 más I2 produce HI. De hecho, produce 2 de HI. Entonces aquí ya balanceamos la ecuación. 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. 2 de yodo, 2 de yodo. Listo, entonces, ¿qué información tenemos? Entonces dice, una mezcla de 1.5 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 1. El reactivo 1 viene a ser el H2, 1.5 por 10 a la menos 2 moles. Luego me dice 0.25 moles del reactivo 2. Del reactivo 2 quiere decir del yodo. Del yodo tengo 0.25 moles. Luego me dicen que del producto 1, al cabo del tiempo, yo tengo 1.2 por 10 a la 3, ojo, molar. Miren que aquí me dicen moles y en el producto me están diciendo molar. Entonces, si nosotros pensamos que la constante de equilibrio en función de la concentración es igual a la concentración de los productos, es decir, de H I elevado al cuadrado por H2 por la concentración de H2, dividido la concentración de H2 por la concentración de I2. ¿Sí? Esta vendría a ser nuestra expresión de la constante de equilibrio. Pero miren que a mí me están hablando de concentración y yo aquí tengo moles. ¿Sí? Entonces todo lo tengo que llevar a términos de concentración molar. Recordemos que es la molaridad. La molaridad viene a ser igual a ¿qué? A las moles sobre los litros, ¿cierto? Y aquí me dicen que todo está en un recipiente de 3 litros. O sea que yo puedo calcular aquí la molaridad y ya todo me quedaría en términos de molaridad. Aquí, calcular la concentración, paso 1. Calcular la concentración y tabular la información.
Esperen que primero tabulé la información antes de dar la concentración. Entonces, del H2 decíamos que teníamos 1.5 por 10 a la 2 moles, a la menos 2 moles, y que el volumen total eran 3 litros. Para el yodo teníamos 0.25 moles dividido 3 litros. Entonces esto me da 5 por 10 a la menos 3 molar y 0.083 molar. ¿Sí? Esto es lo primero que yo voy a hacer. Calcular de lo que tengo inicialmente. ¿Por qué? Porque me voy a devolver, perdónenme que me devuelva, pero es que quiero mostrarles esto. Dice, una mezcla de 1.5 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 1 y 0.25 moles del reactivo 2 se pone en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. Ojo, esto es súper clave. Se deja que alcance el equilibrio. O sea, que esto es una cantidad inicial y esperamos que eso reaccione y esperamos que eso alcance el equilibrio. Luego dice, el análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración del producto 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces lo que me está diciendo acá es que ese 1.2 por 10 a la menos 3 molar es cuando ya está en el equilibrio. ¿Sí? Miren que aquí tenemos que inicialmente tenemos esta molaridad de hidrógeno, esta molaridad de yodo y tenemos 0 de yoduro de hidrógeno al inicio. ¿Sí? ¿Por qué tenemos 0 al inicio? Porque esto apenas va a empezar a reaccionar para que en el equilibrio se me forme este 1.2. Ya voy para allá porque pongo este valor acá. Entonces, para que se me genere 1.2 por 10 a la menos 3 molar, quiere decir que eso fue todo lo que se me formó en la reacción. ¿Sí? Entonces yo aquí a 0 le tengo que sumar ese 1.2 por 10 a la menos 3 molar, que fue lo que me generó en el equilibrio, porque esto fue al cabo del tiempo, en la reacción. ¿Sí? En la reacción se me formó 1. Muy bien, pero entonces yo tendría que calcular cuánto me reaccionó de hidrógeno y cuánto me reaccionó de este yodo para generarme este 1.2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante estequiometría. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que 1.2 por 10 a la menos 3 molar de HI, cuánto me reaccionó de este y cuánto me reaccionó de este. Ya lo vamos a ver. Entonces, paso 2, emplear la estequiometría de la reacción para calcular los cambios de la concentración. Entonces, espérenme que voy a generar aquí toda la imagen para poderla explicar. Muy bien, entonces. Error y lo vamos a corregir una vez, porque la molaridad inicial no es 1. Vamos a hacerlo junticos. Cuando nosotros calculamos la concentración inicial, aquí nos dio 1.5 por 10 a la menos 2, dividido 3 nos dio 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí?
esta ecuación. Entonces vamos a partir de 1.2 por 10 a la menos 3 molar de HI, que fue lo que se me formó para saber cuánto me reacciona. Saber cuánto me reacciona de este y cuánto me reacciona a partir de 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Por 10 a la molar por 3 ahorita sí. Bueno, pero esto es molar ¿de qué? De HI, donde voy a partir, de mi producto, de donde voy a partir. Entonces, 1.2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me tuvo que haber reaccionado de I2 para generárseme este 1.2 por 10 a la menos 3 molar de HI? Entonces, aquí voy a decir que 2 moles me reaccionaron o se me formaron a partir de una mol de I2. Recuerden que molaridad es, voy a poner así, mol sobre litro. Bien, ahorita para que ustedes vean bien por qué pongo este en el denominador y este en el numerador. Entonces miren que aquí voy a tomar aquí dibujar esto. Entonces moles de HI se me cancelan con moles de HI y me queda mol de I2 sobre litro. Ya me queda molaridad de I2. Esto es igual a, aquí en la calculadora, 1.2 exponente 3 menos dividido 2. Entonces esto me da 1, 3, 4. 1, 10 a la menos 3 dividido entre 2. Entre. Entonces esto me da puedo escribirlo como 6 por a la 1, 3, 4 a la menos 4. A ver si lo tengo por acá. 6 por 10 a la menos. Ahorita les explico por qué es de menos. Listo. Ahorita hagamos ese mismo cálculo de 1.2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me tuvo que haber reaccionado de H2? Miren que es la misma estequiometría que hemos, ya no de reactivos hacia productos, sino que ahorita es de productos hacia reactivos. Y voy a decir, listo, 1.2 por 10 a la menos 3 moles de HI por 2 moles de HI, que es este coeficiente estequiométrico, se me genera a partir de una mol
ya no de I2. ¿Sí? Eso me da lo mismo. O sea que aquí viene a ser 6.0 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, para poder generarse en este 1.10 a la menos 10 molar, me tuvo que haber reaccionado 6 por 10 a la menos 4 molar de I2 y 6 por 10 a la menos 4 molar de H2. Pero entonces, para calcular esa concentración en el equilibrio, yo tengo que a esta concentración inicial de reactivos restarle lo que me reaccionó para que se me formara esto. ¿Sí? Entonces ahí va. Entonces ahí. El paso 3 entonces es calcular las concentraciones. Entonces a esa concentración inicial le resto lo que me reaccionó para saber cuánto tengo. Entonces, si a 5 por 10 a la menos 3 le resto 6 por 10 a la menos 4, esto me da 4.4 por 10 a la menos 3. Y si a este punto 83 le resto 6 por 10 a la menos 4, esto me da 0.082. Y pues este es el valor que yo tengo en el equilibrio. Miren que ya todo está en términos de... Ahora pues calculo el equilibrio. Listo, entonces aquí ya tengo todos mis valores en el equilibrio. Y lo que yo estoy diciendo es que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos, el producto de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué? Ojo, ojo, ojo. Miren que aquí estoy usando exclusivamente los datos que tengo en el equilibrio. ¿Sí? Entonces tengo 1.2 por 10 a la menos 3 molar elevado al cuadrado sobre la concentración en el equilibrio del H2 por la concentración en el equilibrio del I2. Aquí primero hago esta operación, este producto, y aquí ya me queda el numerador 1.4 por 10 a la menos 6, pues porque este está elevado al cuadrado. Y en el denominador me queda 3.61 por 10 a la menos 4 después de hacer esta operación. Y la constante de equilibrio es 4 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, miren que esta constante de equilibrio, 4 por 10 a la menos 3, esto es lo mismo a tener 0,0004. Pregunta, ¿esa constante es mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1. Menor a 1. Menor. Exacto. Entonces, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que si fuera igual a 1, quiere decir que esta concentración de arriba es igual a esta concentración de abajo, ¿cierto? Que el numerador es igual al denominador. Pero como es menor a 1, quiere decir que esta es muy grande, ¿cierto? Esta es más grande que estas. Las concentraciones son más pequeñitas. Para que ese producto sea, perdón, menor a 1. Perdón,
Si este fuera mayor, sería mayor a 1. Estas vienen a ser más grandes, ¿cierto? Nerimar, extiéndame el micrófono, por favor. Nerimar. Quiere decir que el denominador es mucho, mucho más grande que el numerador para que esa constante sea menor a 1. Quiere decir que hay más en el equilibrio, hay mayor cantidad de reactivos que de producto. O sea que la ecuación tiene una tendencia hacia la izquierda y no tanto hacia el producto. Mirar el análisis. La constante de equilibrio es menor a 1, tiene una menor concentración. O sea que la constante, así como para un ticito, cuando es menor a 1, va en función del numerador, ¿cierto? Cuando es menor a Que 1, son los reactivos. cuando es menor a 1, muy bien. El denominador, que son los reactivos, son más grandes que el numerador. Muy bien. Y lo que me quiere decir es que el equilibrio, cuando es menor a 1, está desplazado hacia la izquierda. Es decir, desplazado hacia la izquierda, o sea que tengo más reactivos que producto. Entonces, si mi idea en la industria es que yo quiero generar ácido yodhídrico, yo tengo que buscar otra alternativa y no hidrógeno gaseoso y yodo gaseoso, porque así esta reacción me tiende más hacia los reactivos que hacia el producto. Entonces, para yo alterar este equilibrio, tengo que poner catalizadores, tengo que hacer otra serie de intervenciones a la reacción que hace que se me eleven los costos. ¿Sí? Si lo que yo quisiera es formar ácido yodhídrico, porque aquí tengo una tendencia clara hacia la formación de reactivos y no hacia la formación de productos. Esa es como la aplicación en la industria. Aquí seguimos con equilibrio iónico, pero yo no quiero seguir con equilibrio iónico hasta que ustedes no me hagan el favor de revisar el ejercicio que les haya tocado en la guía, por favor. Sáquenme cuaderno, vayan haciendo ahí su reacción, balanceme la reacción. Voy a dar 3 minuticos para hacer eso, porque es muy importante que ustedes vayan apropiando cada uno de esos pasos. No sé cómo van hasta ahí. Yo sé que en el momento en que ustedes empiecen a hacer su ejercicio, ahí van a... Sí, profe, realmente cuando uno mira la grabación ya uno va entendiendo mejor. Exacto. Entonces, bueno, lo importante de este momento no es que vamos a resolver aquí el ejercicio, porque yo necesito que ustedes identifiquen dentro del enunciado estos datos que les dan. Las moles del reactivo 1, del reactivo 2 y el producto, que es ya después del equilibrio. ¿Sí? Y yo creo que todos tienen, a ver, a salir de la presentación, voy a poner la guía.
Aquí está guía. Y vamos al ejercicio 2. Entonces, miren, en una mezcla de 5 puntos de reactivo 1.9 por 10 a la menos del reactivo, se ponen un de 3 litros a 30 centígrados, se deja que alcance el equilibrio y el análisis de la mezcla muestra que la concentración y me piden calcular Kc, la constante de equilibrio en función de la concentración. Y aquí están las reacciones. Vea la del dígito 4 casi que hicimos. Muy bien, entonces ahí podemos identificar que están todos los elementos que estamos, digamos, socializando el día de hoy. Vamos a pasar a lo que es equilibrio iónico y este ya es el ejercicio 3. Ustedes se preguntarán, profe, pero si vamos ejercicio por ejercicio cada semana, ¿por qué vamos a juntar dos? Porque el ejercicio 3 tiene que ver con equilibrio. O sea, son los mismos conceptos, solo que aplicado a un ácido o a una base. ¿Sí? Nosotros hablamos de equilibrio iónico cuando estamos hablando específicamente de ácidos débiles o bases débiles. Entonces dice que cuando los ácidos se encuentran en una disolución presenta una constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación del ácido. Entonces aquí tenemos un ácido HA, la característica de los ácidos es que tienen hidrógenos transferibles al medio o hidrógenos ácidos y que esa disociación, miren que tenemos dos flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, esa disociación nos genera una base conjugada y el hidrógeno liberado al medio. Y miren que la constante de acidez es exactamente lo mismo. Productos sobre reactivo, es decir, concentración de hidrógeno por la concentración de la base conjugada que se nos genere sobre la concentración del ácido, la concentración inicial del ácido. Y resulta que cuando nosotros hablamos de esta concentración de hidrógeno, a veces esas concentraciones son muy pequeñitas. La constante de disociación del agua es de 1 por 10 a la menos 14. O sea que es 0.000000013 veces, 14. O sea, 0,00013 veces 14. O sea, son concentraciones muy pequeñitas. Entonces resulta que se propuso que esa concentración de hidrógeno se pudiera medir mediante el logaritmo en base 10. Entonces, cuando tenemos números tan pequeñitos, al sacarle el logaritmo, ya nos queda en una escala de 0 a 14. ¿Sí? Entonces, aquí, como son menores a 1, entonces tenemos que poner menos el logaritmo para que esto sea una escala positiva. Entonces, ese potencial de hidrógeno o pH es simplemente P, quiere decir potencial, H hidrógeno, potencial de hidrógeno, es simplemente menos el logaritmo en base 10 de esa concentración de hidrógeno. A veces la concentración de hidrógeno puede estar escrita como H más o H3 o más. Un segundito. Hola Angélica, estoy todavía en CIPAS. Bien, estoy todavía en CIPAS y me demoro por ahí unos 15 minuticos. Sí, algo, si estoy ahí todavía, contigo. Vale, listo, gracias. Listo, entonces
Es simplemente ese menos logaritmo en base 10 de esa concentración de hidrógeno. Cuando yo le saco logaritmo a esos números tan pequeñitos, cuando le saco menos el logaritmo, me queda una escala de 0 a 14. Entonces, cuando nosotros decimos que algo está muy ácido, el pH es menor a 7. Cuando algo es neutro, el pH es igual a 7 y cuando algo es básico o alcalino, el pH es mayor a 7. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, la sangre humana, las lágrimas, la leche, la saliva, están cerca de ser neutras. No son pH exactamente 7, sino que están cerca a ser neutras. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, amonio, o ahorita que usamos tantas cosas para la pandemia, ¿cierto? Como para limpiar la casa, que usamos el amonio cuaternario y demás. Esto es muy alcalino, ¿sí? Miren, está alrededor de un pH de 12. O ustedes conocen lo que es el diablo rojo, lo que uno usa para las De los tuberías. baños. Exacto, exacto. Cuando se nos tapa una tubería o algo, que son unas lentejuelitas que uno no puede ni siquiera tocar con la mano, tiene que ser con guantes, a eso le llaman diablo rojo, y es simplemente hidróxido de sodio en lentejuelas concentrado, y eso es muy, muy, muy alcalino, eso puede llegar a quemar La soda cáustica, que es otra cosa también. Exacto, es lo mismo. NaOH es soda cáustica, es el mismo diablo rojo que usamos para destapar las cañerías. Y por el otro lado tenemos los ácidos, ¿cierto? Los jugos gástricos están muy ácidos, miren, cerquita entre 1 y 2. El jugo de limón está por el pH de 2. El vinagre está cerca al 3 y así. El vino, por ejemplo, el jugo de tomate, la cerveza es ácida. El cafecito sin azúcar es ligeramente, pues ya es ácido, ¿cierto? Con un pH de 5. Entonces ahí vamos encontrando esa interpretación de lo que es ese potencial de hidrógeno o pH. Resulta que ese potencial de hidrógeno lo único que nos está diciendo es en la molécula que hay ahí, del vinagre, del ácido, cuántos hidrógenos son potencialmente transferibles al medio. Y cuando hablamos de lo alcalino, es cuántos OHs son potencialmente transferibles al medio. Bueno, entonces, recuerden que los H+ los podemos encontrar como H+ o H3 o más, ¿sí? Ambos hacen relación a lo mismo, esos hidrógenos transferibles al medio. ¿Por qué H3 o más? Es porque si nosotros tenemos agua, como todo esto es en solución, si nosotros tenemos agua que está en presencia de hidrógenos que han sido transferidos al medio, hidrógenos ácidos, pues esto lo que me forma es H3 o más. Es por eso la razón que a veces podemos ver, esto se llama el ion hidróneo. ¿Sí? Bueno, entonces, otra interpretación. Cuando tenemos sustancias ácidas es porque las concentraciones de hidrógeno son mayores a 1.7 o pHs menores a 7. ¿Sí? Ojo, acá no se me vayan a confundir. Si la concentración de H3 o más es más grande que 1 por 10 a la menos 7, el pH es menor a 7. Las básicas es que la concentración de H3 o más son menores a 1 por 10 a la menos 7, pero el pH es mayor a 7. Y las neutras es que la concentración de H3 o más es igual a 1 por 10 a la menos 7, o sea, un pH de 7.
Ustedes han visto estas tirillitas que a veces uno, que cambian de color cuando uno las expone a diferentes sustancias. Estas son tirillitas de pH, ¿sí? Entonces es un indicador de qué tan ácido o qué tan alcalino es la sustancia que tenemos ahí presente. Entonces nosotros lo que hacemos es que sumergimos esa tirillita en la solución y si sale entre más rojita salga, es más ácida y entre más azulita salga, el pH se va acercando a 9, a 10, a 11. Allí está como la convención de colores, aquí está. Entonces, por ejemplo, ácido estomacal sale con un pH cercano a 1, limón con un pH cercano a 2, soda con un pH cercano a 3, tomate con un pH cercano a 4. Y ahí por coloración nos vamos acercando hacia lo alcalino, moviendo entre lo ácido y lo alcalino. Ojo, el pH está definido en solución acuosa. Si nosotros usamos sustancias puras, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ese diablo rojo puro, nos derrite ese papel, ¿cierto? O el ácido muriático, que a veces las mamás usan para limpiar el piso. Yo digo las mamás es porque a mí, la verdad, me da mucho susto usar ácido muriático para limpiar mi piso. Entonces, y yo veo que cada vez como que, bueno, ahí me da mucho susto usar ese ácido muriático. Entonces, por eso digo que las mamás. Entonces, a veces usamos ese ácido muriático para limpiar el piso y cuando la sustancia es concentrada, lo que hacemos es que este papel se derrite, ¿cierto? Esos son pH cerquítica a 0, entonces eso es supremamente ácido, peligrosamente ácido porque nos podemos quemar con el solo hecho de tener el ácido. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Aquí nos dicen, determine la constante de acidez de una disolución acuosa de ácido benzoico con concentración 0.1 molar, el cual tiene un pH de 2,68. Entonces, aquí nos dan la ecuación del ácido benzoico. Pues si no la tenemos, la planteamos. Entonces aquí tenemos el ácido benzoico que me está liberando hidrógenos al medio y que me genera esa base conjugada. 2. Vamos a determinar esta concentración de H. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tomo un pH con una tirillita o con un pHímetro, yo ya estoy diciendo que esa disolución acuosa ya está en el equilibrio. Quiere decir que yo ya puedo determinar esa concentración de hidrógeno en el equilibrio. Entonces, aquí me dicen que el pH es menos el logaritmo de la concentración de H+, y me están diciendo que el pH es 2,68. Para yo convertir ese potencial de hidrógeno en concentración de hidrógeno, tengo que elevar 10 a la menos el pH, ¿sí? Entonces, 10 a la menos 2,68, esto me da 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí yo ya tengo la concentración de hidrógeno. ¿En dónde? Ojo, en el equilibrio. ¿Por qué en el equilibrio? Porque es que si a mí ya me está midiendo ese hidrógeno, porque esto puro, la concentración de hidrógeno no hay medio, ¿cierto? Entonces inicialmente 0, ¿sí? Inicialmente 0. Aquí parto de esta concentración inicial de ácido. Ya cuando la preparo en solución acuosa, ahí ya este hidrógeno se me transfiere al medio. Quiere decir que yo ya tengo en el equilibrio 2,5 por 10 a la menos 3, que sería lo que me reaccionó de este punto 1. Entonces, para calcular, aquí como la relación es de 1 a 1, una mol de esta me genera una mol de esta. Entonces, para calcular cuánto me reaccionó de esto, o sea, cuánto se me disoció, entonces aquí ya yo tengo 0.1 menos
2.5 por 10 a la menos 3, que es la concentración de hidrógeno en el equilibrio. Y hago esta resta, 0.1 menos 2.5 por 10 a la menos 3, y esto me da 0.0975 molar en el equilibrio, ¿sí? Entonces, mírenme que aquí yo ya tengo en el equilibrio, para este tengo 0.0975 en el equilibrio. Y estos en el equilibrio son ambos 2.5 por 10 a la menos 3. Tabulo la información y luego calculo la constante de equilibrio. Productos, concentración de los productos sobre el reactivo. Entonces 2.5 por 10 a la menos 3 por 2.5 por 10 a la menos 3 dividido la concentración del reactivo en el equilibrio. Y esto me da 6.38 por 10 a la menos 5. Esa vendría a ser mi constante de disociación ácida. Estos son los próximos 2 ejercicios que tenemos. Les voy a mostrar acá el ejercicio 3, que viene a ser este. El ácido fenilacético es una de las sustancias que se acumula en sangre de las personas que padecen fenilcetonuria, un trastorno hereditario que puede causar retraso mental e incluso muerte. Durante una práctica del Laboratorio de Química General de la UNAD, usted preparó una solución de ácido fenilacético y midió su pH con un pHímetro digital. El pH obtenido a temperatura ambiente se muestra en la tabla 1. Entonces aquí están los pHs, y la concentración inicial de ese ácido que usted usó al inicio. Entonces miren que aquí me dan ya la reacción, esa ya está balanceadita. Y usted con el pH calcula la concentración de H+, que vendría a ser igual a la concentración de la base conjugada, y a partir de esta concentración inicial que usted haya tomado, le resta ese valor de concentración de hidrógeno que tiene en el equilibrio, y ahí ya calcula la concentración de ácido en el equilibrio y ya puede calcular la constante de acidez. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta allí hayan preguntas. Preguntas les van surgiendo. Cuando vayan. Profe, yo solo le quería recomendar que lo más rápido que pueda compartir la grabación. Le agradezco. Señora, yo se las estoy compartiendo al otro día, pues a más tardar en la tardecita, pero sí, claro que sí. John, tienes la manito levantada. Profe, qué pena esto. En la solución de los ejercicios es necesario hacer la tablita, así como se me explicó, para que quede más ordenado. Pues sí es deseable, porque uno puede ver que ustedes hicieron el paso a paso, pero no es que lo tengan que hacer así, ¿cierto? Ustedes pueden irme describiendo qué van haciendo y yo ya voy revisando el procedimiento. Sí es muy importante no que me pongan un valor al final, porque yo digo, bueno, ¿y qué hicieron para llegar a ese valor? ¿Sí? En estos días que estaba revisando el foro, uno de las compañeras me daba un valor y el valor no coincidía con la respuesta, pero yo no podía realimentarle bien porque no conocía cuál era el procedimiento, sino que me daba un valor y el valor no coincidía con la respuesta. Entonces yo ahí lo único que puedo poner es: está mala la respuesta, porque no tengo cómo hacer un proceso de realimentación, ¿sí? Entonces sí les recomiendo es que me colaboren con la claridad en el proceso, tanto a la tarea como para los que alcanzan a subir y a participar en el foro, que aprovecho que hoy estamos varios. Léanse la rúbrica de evaluación, que en la rúbrica de evaluación hay 5 puntos por participación en el foro. Entonces es bien importante que
pues, que vayan subiendo lo que van haciendo. Eso tiene dos objetivos. El primero es tener una mejor calificación al final por esos 5 puntos de la rúbrica, pero adicional a eso es que ustedes van a poder tener esa posibilidad de que les realimente el trabajo, ¿cierto? De que les eso sí, cuando está muy cerquitica ya al cierre, porque hay veces que me lo suben el sábado en la tarde, ¿cierto? Yo ya, sí, yo ya el sábado en la tarde ya estoy desconectada, pues porque también, si digamos la entrega es el domingo, entonces ya pues domingos o sábados en la tarde, pues a mí ya me va a quedar difícil de revisar, pues porque, eh, pues sí, también uno tiene familia y yo apago el celular, la verdad, yo vuelvo a ver eso el lunes. Entonces, pues con tiempito, tengo aquí el formulario de la asistencia. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Recuerden, hay muchos que la asistencia a las citas y a las webs les ha subido la nota. A veces no participan en el foro, pero con las asistencias a la web y a las citas, ahí les quedan muchas gracias, pero lo voy a escribir en el chat y lo voy a escribir en correo electrónico. Hay unos que están atrasaditos con las, y también si ustedes conocen a los compañeros y demás, hay unos que están atrasaditos con las tareas, ¿sí? Yo he sido muy flexible como también como para pues, los que han tenido dificultades de conexión, uno a veces, pero no se me dejen coger la tarde, o sea, si ustedes pueden presentarlo en la fecha que es, en el que es, en el que es, eso pues nos soluciona la vida a todos, pero si por algún motivo, vean, tengo estudiantes de Arauca, yo sé que ahorita Arauca está en una situación difícil de conectividad y de orden público, y pues digamos unos casos los entiende, ¿sí? Pero no dejemos para lo último a presentar los trabajos, otros trabajos, pues ya voy a tener más poquito tiempo para calificar y demás. Pero si alguien tiene algún caso específico que no haya podido presentar un trabajo, por favor, pónganse ahí. Yo se los recibo, no se les califica lo mismo que al que lo entregó a tiempo, pero pues sí tiene la posibilidad pues, de dar bajito para que me ayuden, compañeros. Yo igual les voy a mandar un correo, pero dejo de grabar ya aquí.